Bien, amigos y amigas, nos encontramos aquí para hablar un poco sobre la vida y obra del padre Rafael García Herreros, fundador de la obra Minuto de Dios. Bien, queremos empezar con esta pregunta existencial. ¿Has sentido una experiencia de acercamiento a la divinidad de Jesucristo? ¿Alguna ocasión has pensado en la posibilidad de que tus pecados, tu maldad, te lleven a ser juzgado y castigado por Dios de manera de que puedas ir al infierno? Bueno, quizás algunos han experimentado o se han acercado a Dios con estos sentimientos un poco terribles, trágicos y culpables, pero no es el caso del padre Rafael, quien buscó a través de su espiritualidad, de su discurso, de su vida y de su obra, mostrar más bien sentimientos de amor, de compasión y de solidaridad por el prójimo, por los demás, por el necesitado. En ese sentido, destacamos lo que dice la epístola de Santiago: si la fe no produce obras, está muerta. Ok. Vemos que en la vida del padre Rafael destacamos hechos como rápidamente, que fue colombiano, vivió todo el siglo XX, vio los avances tecnológicos que se propiciaron en dicha época. Sus padres eran católicos conservadores de la Sociedad Norte Santanderiana. Sus maestros, como él mismo menciona en su autobiografía, lo orientaron fuertemente en estos valores que les he mencionado en un principio, influyeron grandemente en lo que él vendría a ser como pensador, como sacerdote, como persona. Por otro lado, vemos que él fue sacerdote, se involucró allí gracias al padre Monseñor Pérez Hernández, quien era primo de él y pertenecía a la comunidad de los padres eudistas, eh, quienes, influenciados por la obra social que realizó el sacerdote francés, buscaban siempre eh, personas santas, si bien sacerdotes santos, pero que estuvieran involucrados en la parte social de atención al pobre, al necesitado, como lo hizo San Juan Eudes. En ese sentido, vemos que el padre Rafael fue fuertemente influenciado y en sus obras, que fueron de carácter social, siempre buscó destacar esta parte. Algunas de las obras destacadas del padre son el programa radial con el que empezó, que se llamó La Hora Católica en Cartagena. Luego pasaría a llamarse Minuto de Dios en 1950 y luego pasaría a ser televisivo y hasta el día de hoy perduraría. En todo este recorrido que les he hecho rápidamente, vemos eh, la preocupación del padre por influir en la sociedad y a través de los medios de comunicación y de promulgar desde la educación el valor y la preocupación por el prójimo y por el otro. Algunas de sus obras destacadas no son solamente la influencia de los medios de comunicación, sino que la obra Minuto de Dios tiene una fuerte influencia en la comunicación, en los medios audiovisuales y en algo que me gustaría destacar bastante, que es precisamente eh, la parte de atención a las necesidades prioritarias de las personas, como lo son la vivienda, y así es como destaco la creación del barrio Minuto de Dios en Bogotá y el Arat Gómez en Medellín tras una tragedia allí que sucedió y dejó a muchas personas sin hogar. Hay más obras, pero me gustaría destacar principalmente esas, ya que me llevan a pensar, más que pensar, sentirme identificado con aquel valor de ayudar al necesitado, en el sentido de que yo tampoco tengo un hogar, no tuve grandes comodidades y pensar en esas necesidades
me hace sentir compasión, sentir amor por aquellos que, y solidaridad también por aquellos que tienen esas necesidades y a pesar de que muchos hemos superado, digamos, esas dificultades, eh, todavía hay muchas personas que tienen esa necesidad. Uno de los lemas favoritos del sacerdote Rafael siempre fue que nadie se quede sin servir. Entonces toda su vida se dedicó a dicha obra y la trató de poner por, por práctica hasta el último día de su vida, cuando muere en uno de los banquetes bueno, cuando se realizaba uno de los banquetes del millón. Entonces me gustaría invitarlos a conocer un poco más sobre eh, lo que la vida de este hombre, este sacerdote, este pensador nos puede aportar a todos. Y para ello los invitaría a que miren, a que exploren este video donde se habla de la obra El Minuto de Dios, explicado por su sucesor, el padre Diego Jaramillo, y hay anécdotas muy bonitas sobre cómo inició esta, esta gran labor de trato hacia el pobre, hacia el necesitado. Entonces, los invito a que investiguen en este video, pueden escribir en YouTube, Historia del Minuto de Dios, y específicamente en el minuto 18 hay una anécdota muy bonita sobre cómo la compasión lleva a mover al sacerdote a pintar y al final remodelar y crear una casa completa para aquel que la necesita. No siendo más, les agradezco mucho y que Dios los bendiga.